presentamos el programa Revelación Total. Revelación Total. Estamos en compañía del teólogo y escatólogo, Pastor Charlie E. William Tweed. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por haberse encontrado en las cuevas situadas en Qumrán, Israel, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 antes de la Era Común al año 63 después de la Era Común, años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Estos manuscritos o libros tan importantes que fueron sacados de las escrituras que tenemos el acceso nosotros, y esta historia tan importante, hoy te la voy a contar en Revelación Total. Estamos en compañía del teólogo y escatólogo, Pastor Charlie E. William Tweed. Como las eras de la gracia y la ley, su obra se hace entre los gentiles y fuera de Israel. Bueno, prepárate porque te voy a contar en forma minuciosa sobre estos libros o manuscritos encontrados en estas cuevas de Qumrán. Te voy a pedir también que puedas compartir, que puedas colocar un like para que este video tenga más visitas y que también puedan verlo la mayor cantidad de personas, ¿ya? Te pido que puedas ayudarme en eso. Recuerda que mi canal de YouTube y mis páginas no son monetizadas, solamente con la ayuda de tu poder compartir ciertos dos videos y la ayuda de tus visitas, yo me siento pagado con esto. Este video va a ser un poco largo y lo voy a hacer segmentado en, no sé, en 3 o 4 partes para poder subirlo, pero lo quise reducir lo que más pude para que se pudiera comprender bien, porque es un tema difícil de poder compactarlo, pero quiero tratar de que ustedes puedan comprender y puedan guardar este video como una información, y que cuando se les pregunte a ustedes qué significa los libros apócrifos de Enoc, que tengan un conocimiento bastante amplio de lo que significa estos manuscritos encontrados y que han sido sacados del canon bíblico o del canon, ¿cierto?, de la escritura que tenemos normalmente, ¿ya? Entonces lo voy a explicar de una forma minuciosa y para eso tengo que, valga la redundancia, explicarlo de una forma, ¿cierto?, de lectura, ¿ya? Los manuscritos primeramente están redactados en hebreo, en el idioma hebreo, arameo, casi en su totalidad. Solo algunos ejemplares están en griego, los que fueron encontrados. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946, después de la Era Común, en una cueva de las cercanías de las ruinas de Qumrán, de lo que habíamos dicho, en las orillas noroccidentales del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, esos son los datos, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la cercanía de la misma región. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumrán
Se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías. Estoy nombrando los nombres de estos libros, que la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras, ¿ya? De la Biblia original. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Sercom, servicio a la construcción. Servicio Express, un maestro irá a tu domicilio. Pide tu cotización sin costo alguno. Llámanos ahora. 954 19 91 81. ¿Estás aburrido de trabajos malos? Aquí está la solución. Construcción desde principio a fin. Responsabilidad, puntualidad y precios de acuerdo al comercio. No lo dudes, contáctate inmediatamente con Sercom, servicio a la construcción. Dicho esto, que tiene que ver con los idiomas de los textos, de los manuscritos y de los textos que se han encontrado, voy a dar una introducción de Enoc, que es cierto el nombre de los libros y el autor de los libros. Es lo que se conoce, pero ya vamos a ver realmente quién es el autor. Existen dos Enoc en las escrituras y vamos a ver de qué Enoc estamos hablando primeramente. Lo dije anterior al video, al comenzar, que voy a hablar bien minuciosamente para que tengamos un conocimiento bien exacto de lo que significa estos manuscritos, y cuando nos pregunten qué significa el libro, los libros, el libro apócrifo, ¿cierto?, de Enoc, dentro de estos distintos libros, sepamos dar una respuesta realmente qué es lo que significa estos manuscritos. Pero para eso tenemos que ir paso a paso. Entonces voy a dar una introducción de qué Enoc de la Biblia estamos hablando. Existe un Enoc, ya con las letras E-N-O-C, primogénito de Caín, ¿ya? El primero aparece como primogénito de Caín, quien construyó una ciudad a la que le puso el nombre de Enoc para celebrar su nacimiento. Enoc, recordemos, fue padre de Irad, de Melujael, de Matusael, padre de Lamec, quien aparece como el primer polígamo a de Jabal y Jubal, ¿ya? De este Enoc que le estoy hablando, ¿ya?, es uno de los Enoc que hablamos. Pero del Enoc que vamos a hablar, ¿cierto?, de este libro apócrifo que estamos hablando, es el hijo de Jared. La segunda mención del nombre de Enoc que habla la Biblia aparece como hijo de Jared, que es el que le estoy diciendo, descendiente de Seth, hijo de Adán, padre de Matusalén, abuelo de Lamec, bisabuelo de Noé en Génesis. Enoc vivió hasta los 365 años y es el único que no falleció, como se afirma en el libro de Bereshit o Génesis en hebreo, en el capítulo 5, usted lo puede encontrar en el versículo 21 al 24. El texto bíblico dice así específicamente: Enoc anduvo con Yahweh y desapareció porque Yahweh se lo llevó. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios o Yahweh. Según el libro de los Jubileos, ponga atención en esto, el texto apócrifo escrito en tono midrásico, probablemente en el siglo II antes
de la Era Común, por un judío fariseo de la versión hebrea, solo se conservan los fragmentos encontrados en el manuscrito del Mar Muerto, la versión mejor conservada en la etíope. ¿Ya? Durante los 300 años, Enoc aprendió todos los secretos del cielo y de la tierra, de los Bene Elohim, y los hijos, que significa los hijos de los dioses. Él se refiere al Dios Altísimo, cuyo nombre se plasma en los textos sagrados hebreos, cita requerida, ¿ya? Por ejemplo, en Génesis capítulo Bereshit, Génesis capítulo 1, en el versículo 26, se cita así: dijo Dios, Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados sobre todos los animales salvajes, todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y en Génesis capítulo, o Bereshit capítulo 3, versículo 22, y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, el conocimiento del bien y del mal, que ahora no entienda lo malo, y no tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Durante la descripción de la torre de Babel, Génesis 11:7, dijo el Señor: bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, para que ya no se entienda unos a otros. Los hijos de Elohim eran gigantes que habían bajado a la tierra porque carecían de compañía femenina, que les fueron enviados para enseñar a la humanidad la verdad y la justicia. En el libro de Enoc, los hijos de Elohim son llamados vigilantes, y se les menciona como un grupo de ángeles, así lo cita el escrito requerido. Igualmente, según los Midrash de Yalkut y Shimoni, la más importante de varias colecciones de Midrash realizada en la primera mitad del siglo XIII por Rabí Chimeón, el rabino, Hardai de Frankfurt y Benechit Rabai, Midrash sobre el Génesis abreviado a partir de un Midrash perdido más extenso, recopilado por Rabí Moshe Hardachan durante la primera mitad del siglo VI en Narbona. ¿Ya? Ahí tenemos un poco, ¿cierto?, de la introducción de lo que eran los dos Enoc. Entonces, el segundo Enoc es el que vamos a hablar en este libro, que sería el hijo de Jareb. ¿Ya? Estamos en compañía del teólogo y escatólogo, Pastor Charlie E. William Tweed. Como las eras de la gracia y la ley, su obra se hace entre los gentiles y fuera de Israel. Bueno, ahora voy a hablar del libro apócrifo de Enoc. Me cuesta hablar un poco la palabra, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que estamos aprendiendo. El libro de Enoc, o libro de Enoc con H, ¿cierto?, abreviado 1 de Enoc, es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de los patriarcados de Etiopía y Eritrea de la iglesia copta, pero no es conocido como canónico por las demás iglesias cristianas, o sea, las que conoces tú o conozco yo, a pesar de haber sido encontrado en alguna de los códices de la 70ª Códice Vaticano, Papiros, Chester, Beates, los Beates israelitas, judíos, etiopías, e incluyen en el Tanaj, lo incluyen, a diferencia de los demás judíos
actuales, ya los últimos, que lo incluyen. También conocido como 1 de Enoc, ya, o primera de Enoc, como lo dije al principio, es un texto religioso apocalíptico hebreo antiguo, atribuido por la tradición a Enoc, ya, o el autor, a Enoc, como lo dije al principio, el bisabuelo de Noé, ya, es lo que dije cuando estuvimos viendo a qué Enoc lo referíamos, ya. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los demonios y los gigantes. ¿Se acuerda que hablé un poquito de eso? Habla de los demonios, ¿cierto? ¿Quiénes son? Y los gigantes, los Nephilim, que también hice un video sobre los Nephilim, la relación que tuvieron estos ángeles que se rebelaron contra Dios y que se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿ya? Terrestres, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, o sea, el diluvio de Noé, como es narrado en el libro de Bereshit, había sido normalmente necesario y una exposición profética en el reinado de 1000 años del Mesías. ¿Ya? Voy a hablar ahora un poco del contenido. La primera parte del libro de Enoc escribe la caída de los vigilantes, ¿ya? O sea, de este escrito del libro de Enoc habla, la primera parte habla de la caída de los vigilantes, de los ángeles. Los vigilantes, estamos hablando de los ángeles, que engendraron a los Nephilim, ¿ya? La mezcla de los gigantes, de los ángeles con las hijas de los hombres, mujeres normales, terrestres, engendraron a los Nephilim, ¿ya? El resto de los libros describen las visitas de Enoc al cielo en forma de viajes, ¿ya? Viajes y visiones y sueños y sus revelaciones sobre esos sueños. El libro consta, está fragmentado o separado, sesiones principales bastantes distintas. ¿Cuáles son estas? Libro de los vigilantes, 1 de Enoc o primera de Enoc, del 1 al 36, ya, diferentes secciones. Libro de las parábolas de Enoc, primera de Enoc, 37-71, también llamado como similitudes de Enoc, por si le sale ahí, ¿cierto? Si usted lo quieren buscar en el Google, ¿cierto? En el YouTube, le va a salir libro de las parábolas, también le puede salir como similitudes de Enoc. En tercero, el libro de astronomía, como primera de Enoc, 72-82, está entre el 72 y en el 82. También le puede salir, no con ese nombre, sino que llamado el libro de las luminarias celestiales o libro de las luminarias, ¿ya? Tiene que ir, si usted lo quiere repasar, tiene que ir retrocediendo el video, ¿cierto? O anotar. En cuarto, el libro de las visiones o de los sueños, ¿ya? Y está en primera de Enoc, entre el 83 y el 90. También, si no está con este nombre, ¿cierto? No lo encuentra con este nombre, lo va a encontrar con el nombre del libro de los sueños. Algo pero súper importante y atractivo para poder leerlo. En quinto, la epístola de Enoc está en primera de Enoc, en este libro, ¿cierto? Que estamos hablando, entre el 91 y el 108, y ahí terminamos, ¿ya? La mayoría de los estudiosos o de los expertos en esto creen que estas 5 sesiones que les nombré fueron originalmente obras independientes con diferentes fechas de composiciones, en sí misma producto de muchos arreglos editoriales, ya, ¿cierto? Lo fueron editando y solo más tarde, ya después de un cierto tiempo, fueron redactadas en lo que ahora se llama Primera de Enoc, ¿ya?
voy a hablar un poquito de los manuscritos, ¿ya? No solamente del libro, sino de todos los manuscritos encontrados. Los manuscritos, versiones integradas de este libro que se conservan, están en GES, lengua, ¿qué es lo que es GES? Lenguas litúrgicas de la iglesia etíope, pero son conocidas varias partes en griego, ¿ya? Y en un fragmento en latín. También ha sido encontrada en Antinoe, un fragmento en copto del 93, ¿cierto? En el capítulo 93 del 3 al 8. Y además en Qumrán fueron hallados múltiples fragmentos en arameo, en el idioma arameo, y unos en hebreo, en el 4Q 303. La tradición atribuía su autoría a Enoc, ¿ya? O sea, los estudios dicen que está atribuido el autor a Enoc. Transcrito también como Enoch con H, o en inglés Enoch con la primera letra vocal. Bisabuelo, no se olvide, bisabuelo de Noé. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos 3 antes de la era común. Voy a hablar ahora algunas diferencias. Se conocen otros 3 libros de Enoc. El segundo libro de Enoc, el 2 de Enoc, ¿ya? 2 de Enoc, escrito a finales del siglo I o después de conservado en el lago eclesiástico. El más tardío de composición posterior al siglo V. Tercer libro de Enoc, 3 de Enoc, ¿ya? En hebreo. Y el Enoc copto, 4 de Enoc, que data del siglo V o V, y de cual apenas se han encontrado partes, ya, de este último. Este artículo solo hace referencia al 1 de Enoc, esto que le estoy hablando. El libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas en los siglos 3 antes de la era común y 1, el siglo I después de la era común. Estas partes son las siguientes. Libro de los juicios, capítulo 1 al 5, trata las palabras de bendición de Enoc a los justos que vivirán cuando los impíos sean condenados. Se estima que su composición data de antes del 200 antes de la era común, ¿ya? Segundo, libro de los vigilantes o caída de los ángeles, que le había anteado, está en el capítulo 6 al 36, se centra en el tema de los vigilantes, los ángeles que dije, que interpretan el libro de Génesis o libro de Bereshit. Dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y engendraron gigantes, Nefelim. Serán seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y, cierto, después de esto, que tuvieron estos hijos, se llamaron Nefelim, pervertieron la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar la historia de los vigilantes con la historia del diluvio universal. Presentes en el Génesis, en el libro de Bereshit, hace una descripción detallada del mundo, de los cielos y las fábulas e imaginaria popular judaica de su tiempo. Fue escrito antes de 160 años antes de la era común. Libro de las parábolas o el Mesías y el reino, capítulo 37 a 71, de carácter mesiánico, profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes y los poderosos y el día del elegido. En la única parte es este escrito es la única parte que no se ha encontrado en los manuscritos de Qumrán, escritos después de 63 antes de la era común, a finales del siglo I anterior, o en el siglo I. Libro del cambio de las luminarias celestiales o libro
astronómico. Esto está en el capítulo 72 al 82, expone el detalle del antiguo calendario solar hebreo en concordia con el libro de los jubileos que en el 4:17 cita el libro de las iluminarias del cielo fue escrito entre el 250 y el 190 antes de la era común. Libro de los sueños, capítulo 83 a 90, refiere 2 visiones apocalípticas obtenidas por Enoc en sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores son representados como animales simbólicos, escritos entre los años 161 y 129 antes de la era común. Cartas de Enoc y Apocalipsis de las semanas. Está entre el capítulo 91 y el 105, divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro, escrito después del año 135 antes de la era común y probablemente entre 110 y al 60 antes de la era común. Fragmentos. Está entre el capítulo 106 y 107, parece ser una parte del libro de Noé que se ha perdido, pero está presente en el manuscrito del Mar Muerto. Predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento del tiempo mesiánico con el triunfo de los justos. El capítulo 108 explica dice explícitamente que el otro libro de no y falta en varios manuscritos. Eso sería lo último, ¿ya? Estamos en compañía del teólogo y escatólogo, Pastor Charlie E. William Tweed. Como las eras de la gracia y la ley, su obra se hace entre los gentiles y fuera de Israel. Ya, vamos a hablar un poco de la composición del libro. Algunos autores consideran que el libro de los vigilantes fue al menos en parte redactado hacia el 400 antes de la era común, pero la mayoría estima que las primeras secciones fueron compuestas en el siglo II antes de la era común, a más tardar en el 666. Antes de la era común. Los autores podrían depender en parte del Pentateuco, ¿ya? De esto se toman ellos y habrían ampliado las secciones del libro de Génesis, Bereshit, Números, Deuteronomio, por ejemplo, una de Enoc, primera de Enoc, del 1 al 9, la cita en la epístola de Judas 1, en el capítulo 1, el versículo 14 al 15, podría ser originalmente un midrash de Deuteronomio 33, 2, ¿ya? Deuteronomio 33:2, Yahweh vino del Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino con 10,000 santos con la ley de fuego a su diestra. Eso es lo que dice el texto. Primera de Enoc 1:9, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todo y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas o duras, ¿cierto? Que significa la palabra, que pecadores impíos dijeron contra él. Primera de Enoc 68, Enoc séptimo desde Adán. Judas 1:14, de los cuales también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor ha venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos
tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. El libro astronómico es anterior al libro de los jubileos y por tanto se remonta por lo menos al siglo III antes de la era común. Algunos de los fragmentos de esta parte encontrados en Qumrán han sido datados por los paleógrafos a finales de este siglo. El calendario solar que expone fue el adoptado por la comunidad de Qumrán, la cual considera que así como Israel se había desviado del verdadero camino y del testimonio justo, el calendario oficial erraba al determinar las fechas de las fiestas establecidas por la Torá. Contenido: se trata de un libro apocalíptico perteneciente a la apocalíptica judía. El capítulo 7, del 3 al 6, narra la caída de los vigilantes que engendraron con mujeres a los néfilis o gigantes. A esto también se refiere el pasaje de Génesis en paralelo, Génesis 6, del versículo 1 al 7. ¿Cuál es el texto de esto? Ellos devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que estos ya no alcanzaron a eliminarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos y empezaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias y los peces, y devorar unos la carne de los otros, y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Se acusa a los ángeles guardianes por haber desviado a su misión y encarnado la explotación, la opresión, la destrucción de los ecosistemas, la guerra, el oro, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño, entre el capítulo 8 y el 1 al 3, versículo 3, y como parte de la humanidad era aniquilada, su clamor subió al cielo, 8:4. Los arcángeles Miguel, Sariel, Uriel, Rafael y Gabriel, al ver la sangre derramada y la injusticia, se dijeron que la tierra desolada grita hasta las puertas del cielo por la destrucción de sus hijos. Dios los envía entonces a encadenar a los vigilantes y a destruir a los gigantes, pues han oprimido a los humanos. Los ángeles caídos rogaron a Enoc que intercediere por ellos y los gigantes ante Dios. Luego el libro describe las visitas de Enoc al cielo en forma de una visión y sus revelaciones. Una parte significativa del texto se dedica a escribir los movimientos de los cuerpos celestiales en relación con el viaje de Enoc. El cielo es los objetivos de detallar el calendario base de las fiestas de la ley. Buena parte del libro se dedica a denunciar a los opresores y reyes de la tierra y anuncia su derrota final. Este castigo con que son castigados los ángeles es un testimonio para los reyes y los poderosos que poseen la superficie de la tierra. Capítulo 67, versículo 12. Segunda de Pedro 2:4, desgracia para los que edifican la iniquidad y la opresión y cimientan sobre la fraude, porque serán derrumbados de repente y no habrá más paz en ellos, habrá un cambio, los justos serán victoriosos. 50:1-2, desgracia para vosotros ricos, porque os confiáis en vuestras riquezas, seréis privados de ellas. 94:6-8. El libro de Enoc asume la continuidad del discurso de los profetas y anticipo del mensaje cristiano, enfatizando en la venida del Hijo del Hombre en una expresión de la literatura apocalíptica como esperanza de los humildes. Seguimos. Sercom, Servicio a la Construcción. Servicio Express, un maestro irá a tu domicilio. Pide tu cotización sin costo alguno. Llámanos ahora. 954-1991-81. ¿Estás aburrido de trabajos malos? Aquí está la solución.
Construcción desde principio a fin. Responsabilidad, puntualidad y precios de acuerdo al comercio. No lo dudes, contáctate inmediatamente con Sercom, Servicio a la Construcción. Los cristianos, el cristianismo y el libro de Enoc. ¿Qué dice sobre esto? Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos. Primero vamos a hablar de los primeros cristianos y al final vamos a dar una percepción que nos puede servir este libro hoy en día. Este libro, como dije, se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos a partir de la referencia de la epístola de Judas, en el capítulo 1, el 14-16, que cita un pasaje del libro de Enoc, una de Enoc 1:9, la referencia en segunda de Pedro 2:4 y la epístola de Bernabé 16:4 que cita como escritura un versículo, en una de Enoc en el 89:56 y en 4:3 se refiere a una de Enoc 82. Muchos padres de la iglesia y los cristianos destacados se refieren al libro y lo citan en sus obras autores como Justino Martín en el 100 al 165, a Atena Goras en el 170, a Tasiano el 110 al 172, Ireneo el 130 al 208, Orígenes Clemente de Alejandría entre el 150 y el 220, el Tertuliano 160 y 230. El otro sería lo recordaba bien antes de hacer este video, Lactancio el 260 y 325, Metosio de Filipo, ya, Minucio Félix, Comodiano, Cipriano de Cartago, ya no recuerdo más, entre otros, considerando el libro de inspiración divina, ya. Bueno, un defensor de estos libros fue el obispo Prisciliano, ya, quien fue el primer cristiano condenado a muerte y ejecutado por los cristianos por supuesta herejía. Esto ocurrió en el 385, ya. Eso es lo que tenemos, ya. Acá tengo una referencia de Enoc que se encuentran en múltiples versículos del Nuevo Testamento, pero no las vamos a leer todas, ya. Mateo 3:12, Marcos 13:24, Lucas 2:13-14, Lucas 9:37, hay varias, ya. Y bueno, como decía, mientras la mayoría de los estudiosos creen que las actitudes de Judas hacia el libro de Enoc positiva, algunos otros consideran que es muy ambigua, ¿ya? Sin embargo, Primera de Enoc fue definitivamente apartado del canon, ¿ya? Tras el concilio de la Odisea, como lo dije al principio, en el 364, en algún momento posterior la versión griega del libro se perdió, ¿ya? Fue sacada y se perdió. El último en citar pasajes del libro fue el monje bizantino
Jorge Cincelus en el siglo VII. Eso fue lo último, una época de gran actividad en la iglesia etíope durante la cual se tradujeron numerosos textos religiosos. ¿Ya? Bueno, tengo varios datos acá, ¿cierto? Argumentos para excluir el libro de Enoc de la versión de la Biblia, ¿ya? De la escritura, de la que tenemos nosotros. A pesar de contar con una relevante antigüedad, incluso mayor a la de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, o sea, de los 4 evangelios que nosotros contamos, incluso mayor a esa antigüedad. Sin embargo, no pierde la validez histórica, ya se fue sacada, pero a pesar de eso, no pierde la validez histórica o de referencia. Probablemente su autoría provenga de los siglos II, ¿cierto?, que dijimos, y del primero, antes de la era común, del libro de Génesis sobre Enoc. Relata lo siguiente. Dijimos que hijo de Jared, nació cuando su padre tenía 172 años y fue el 7º hombre en la línea genealógica. Desde Adán a los 75 años llegó a ser padre de Matusalén y después tuvo otros hijos, ¿ya? Enoc. ¿Ya? Bueno, acá tengo una referencia que no la voy a leer, ¿ya? Mira, acá hay sobre la cita en la carta de Judas. Quienes niegan de Judas cite el libro de Enoc, afirman que solo el libro bíblico de Judas contiene las palabras proféticas de Enoc. Miren, a Yahweh vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todo y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto a todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Judas 14:15. Se preguntan por qué, aunque muchos expertos sostengan que esta profecía de Enoc contra sus contemporáneos impíos y es una cita directa del libro de Enoc, ¿cómo es posible que Judas se remitiera a una obra que según ellos es apócrifa y nada fidedigna? La escritura no revela cómo llegó a conocer Judas la profecía de Enoc. Argumenta que tal vez citara simplemente de una fuente común, una tradición acreditada de gran antigüedad. Es evidente que Pablo hizo algo similar cuando identificó por nombre a Janes y Jambres, quienes, si no fuera porque él los mencionó, siguieran siendo los magos anónimos de la corte de Faraón que se opusieron a Moisés. ¿Recuerda esa cita bíblica para los que conocen la Biblia? Quienes niegan que Judas cite el libro de Enoc argumentan también que si el escritor del libro de Enoc tuvo acceso a una antigua fuente de esta clase, ¿por qué no podía tenerlo Judas? Aunque se acepta la afirmación de Judas, no se incluye dentro del canon bíblico el libro de Enoc. Bueno, ahora le voy a decir el libro de Enoc, que lo tengo por acá y también lo tengo en internet. Muy importante leerlo porque te ayuda a comprender cosas que la Biblia a veces no las tiene. Por lo mismo, por lo que te expliqué, porque han sido encontrados
en las cuevas de Qumran. Recuerde que las traducciones que tenemos, siempre lo he dicho, no son las mejores. Al final del viaje que nosotros tenemos vamos a conocer si realmente conocemos toda la verdad. Siempre tenemos que vivir preguntándonos, indagando y estudiando. Tenemos que usar nuestra inteligencia lo más que podamos, pidiéndole a Dios que nos ayude a través de su entendimiento. Que Dios nos ayude a poder comprender las Escrituras y que nos dé cada día más entendimiento y más revelación a través de su Espíritu. Dios bendiga este video y que sea para su conocimiento. Esto Presentamos el Revelación programa Total. Revelación Total.